Es un gozo y una alegría estar aquí presentes en la casa de Dios, amén, alabando y glorificando su nombre y aprendiendo más de su amor y de su misericordia. Amén. Antes de dar inicio, voy a invitarlos a inclinar sus rostros para elevar una oración a nuestro Dios. Querido Padre, Señor, que estás a la altura de los cielos, nuevamente vamos ante ti, agradeciendo inmensamente por toda la bondad y misericordia que tú tienes para nosotros, por esa libertad que tenemos de reunirnos para aprender más de tu amor y tu misericordia, Señor. Permite que nuestros corazones, nuestras mentes estén abiertas a tu palabra. Amén. Y que, Señor, que esas palabras sean palabras de vida, la cual nos llene nuestras vidas para poder ser así un reflejo de tu carácter. Amén. Y que otros puedan ver en nosotros a ti mismo, Señor. Amén. Gracias, Señor, por todo. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Bien, en esta mañana espero que todos traigan su Biblia, ya que no están usando el PowerPoint. Traigan su Biblia, porque en Jeremías capítulo 17 dice: maldito el hombre que confía en ¿quién? En el hombre. Si usted tiene el privilegio de anotar los textos que vamos a ir viendo, para que usted pueda ir a su hogar a escudriñar más la palabra de Dios, los insto a que ustedes apunten los textos y así puedan alimentarse y conocer más de los pensamientos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Los invito a abrir la palabra de Dios en Isaías capítulo 55. Sin lugar a dudas, el mundo hoy día está sufriendo una crisis en la cual hay una pandemia, pero no solamente hay una pandemia en la cual se llama el coronavirus, sino que también muchas de las libertades han sido suprimidas y mucha profecía se ha ido cumpliendo ante nuestros ojos. Si nosotros no hemos analizado lo que está sucediendo, déjenme decirles que si ustedes van al capítulo 13 de Apocalipsis, se darán cuenta que todo lo que está sucediendo está preparando para que el Apocalipsis capítulo 13 se cumpla. Podríamos pasarnos todo el día mencionando cómo la profecía se ha ido cumpliendo. Pero déjenme decirles una cosa: Cristo viene muy pronto. Amén. O déjenme cambiarle la palabra, porque a veces decimos y repetimos lo mismo y ya no se nos hace costumbre. La segunda venida de Cristo es inminente. Amén. Ya está casi aquí. Y las profecías nos lo indican. Y déjenme decirles una cosa: la crisis que estamos sufriendo en este mundo no es solamente una crisis de este mundo, sino es una crisis universal. Y ustedes dirán: bueno, ¿y ahora de qué está hablando? Vamos a verlo. Hermanos, para una crisis universal se necesita una solución mucho mayor de la que nosotros creemos. Y esta crisis tiene como propósito prepararnos para estar listos para la segunda venida de Cristo. Si tú no lo has visto así, querido hermano, pídele a Dios que te indique y que te enseñe a través de su palabra y de su Espíritu Santo a entender los acontecimientos que están sucediendo. En Isaías capítulo 55, el versículo 8 nos dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Al mirar los acontecimientos, la crisis, si nosotros la miramos como el mundo la mira, no somos ninguna diferencia al mundo. Como cristianos, debiésemos de ver la crisis que estamos enfrentando a través
de los ojos de Cristo Jesús. Amén. ¿Sí me entendieron lo que digo? Muchas veces nosotros perdemos la noción espiritual y solamente estamos viendo la crisis como el mundo la mira. Eso no quiere decir que la pandemia no es real. Eso no quiere decir que los acontecimientos no son reales, pero la palabra de Dios dice que los pensamientos de Cristo son muy diferentes a nuestros pensamientos. La forma como Cristo lo mira es muy diferente a como nosotros lo miramos. Por eso es importante aprender, habituarnos a ver los acontecimientos a través de los ojos de Cristo Jesús. Amén. Y usted se preguntará, ¿cómo podemos ver estos acontecimientos a través de los ojos de Cristo? ¿Cómo podemos ver los acontecimientos? Por la fe. ¿Por qué más? Lo que se vive cotidianamente. Lo que se vive cotidianamente. A través de la palabra de nuestro Dios. Cuando nosotros abrimos la palabra de Dios, nosotros estamos conociendo los pensamientos de Cristo Jesús. Amén. Y eso es maravilloso, porque solamente de pensar en eso, de que cada vez que abrimos la palabra de Dios, estamos conociendo la mente de Cristo. Amén. Una persona que es insignificante ante el universo, pecador, miserable, y usted puede decir todo lo demás, tiene el privilegio de conocer la mente de Cristo. Amén. Los pensamientos de Cristo. ¿Por qué sufrimos? Porque no conocemos a Cristo Jesús. ¿Por qué padecemos? Porque no conocemos a Cristo Jesús. ¿Por qué vivimos la vida como una rutina? Porque no conocemos a Cristo Jesús. Y usted póngase a pensar, si su vida ha sido la misma de un mes atrás, o voy a ir un poquito más acá, de un día atrás, o de una semana, o de un mes, mi querido hermano, es porque nos falta conocer a Cristo Jesús. Porque la vida del cristiano siempre va ¿qué? En avanzada. Nunca es la misma. El Señor nos va transformando, no semanalmente, ni mensualmente, ni anualmente, sino nos va transformando diariamente. Amén. Y el Señor tiene como propósito de que nosotros conozcamos su voluntad, conozcamos su mente, sus caminos. Hay cosas que no podremos entender, pero si en la palabra de Dios están, como dice nuestra hermana, nuestra fe tenemos que creerlo porque así lo ha dicho. Amén. En Proverbios 14:12, nos dice la palabra de Dios lo siguiente: hay camino que el hombre le parece derecho, pero su fin es camino ¿de qué? De muerte. De muerte. ¿Es indispensable nosotros conocer a Cristo Jesús, sí o no? Amén. ¿Es indispensable nosotros ver los acontecimientos a través de los ojos de Cristo Jesús? ¿Sí o no? Sí. ¿Por qué? Porque si vemos los acontecimientos como todos los demás, déjeme darle un ejemplo. Si hoy día en las noticias nos dicen que el virus permanece de 4 metros hacia arriba, ¿ustedes saben cómo va a caminar la sociedad desde ese momento en adelante? Van a caminar en 4. ¿Me están entendiendo lo que quiero decir? Pero cuando nosotros miramos la crisis a través de los ojos de Cristo, nosotros vamos a ser guiados por el camino de vida. Amén. Cuando nosotros la miramos a través de nuestros ojos, creemos que vamos bien, pero podemos ir a un camino de muerte. Por eso el Señor nos ha dado su palabra para que nosotros conozcamos sus pensamientos. En Proverbios capítulo 23, versículo 7. En Proverbios 23, capítulo 7.
porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Hermanos, la crisis que estamos viviendo es una crisis espiritual. Sí, es una crisis pandémica, es una crisis, pero la realidad es una crisis espiritual, en la cual tenemos que llenarnos del conocimiento de Cristo Jesús, como nunca antes. Amén. Es triste ver cómo hay otras personas que están predicando la verdad y los que tenemos la verdad seguimos durmiendo. Necesitamos conocer a Cristo Jesús. La tierra se está deteriorando. ¿Lo han notado ustedes? Se está deteriorando. La palabra de Dios nos dice que eso es lo que iba a suceder. En Hebreos capítulo 1, versículo 10, la palabra de Dios nos dice que la tierra irá muriendo, deteriorándose. Hebreos capítulo 1, versículo 10. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra. ¿De quién está hablando? ¿Quién fundó la tierra? A ver, ¿quién fundó la tierra? Cristo Jesús. Véanlo el versículo 8. Mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el centro de tu reino. Y en el versículo 10 a Cristo Jesús le dice: y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra. Cristo Jesús fundió la tierra. Amén. Y los cielos son obras de tus manos. Y Él nos dice: ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestimenta. El mundo se está deteriorando, está envejeciendo. Ya estamos casi cerca de los 6,000 años. 6,000 años de sufrimiento por el pecado. 6,000 años en la cual las sociedades han experimentado crisis. Esta no es la primera crisis ni será la última crisis. Vendrán en aumento. Y solamente basta ver las noticias para decir que ya hay viruses que están saliendo. Ahora ya a través de los puercos, de los animales. Mi esposa me estaba diciendo que hay una crisis ahora de sarampión en ¿cuántos estados? 23 o 15 estados. Salmonela en 15 estados aquí en Estados Unidos. Hermanos, esta crisis no será ni la primera ni la última, sino que la palabra de Dios nos dice que irán en aumento para enseñarnos a nosotros de que Cristo está muy pronto por venir. Y la palabra de Dios nos dice que la tierra está envejeciendo. Y si nosotros vamos a Oseas capítulo 3, en Oseas capítulo 3, Oseas capítulo 3, versículo 5. Está después de Daniel, Oseas. Está Daniel, Oseas. ¿Lo tenemos? Amén. Note lo que la palabra de Dios dice: después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey, y temerán a Jehová y a su bondad. ¿Cuándo? En los últimos días. ¿En qué tiempo estamos viviendo? En los últimos días. Ahora leamos el capítulo 4, versículo 1 en adelante. Oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay ¿qué cosa? Verdad.
ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Déjeme preguntarle, ¿es una realidad eso que acabamos de leer? Dice que no hay verdad. La palabra de Dios nos dice que cada uno de nosotros debemos de estar fundados en la verdad presente. ¿Qué es la verdad? Cristo Jesús es la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Ahora, noten que Él no dijo, yo tengo la verdad. Porque si Él tuviera la verdad, podríamos ir a Cristo, tomar la verdad e irnos. Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Qué quiere decirnos el Señor? Que nosotros necesitamos a Cristo en nuestras vidas para tener la verdad. Y dice en el versículo que no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Hoy día, los agnósticos y los incrédulos que no creen en Dios están en abundancia. Hoy día la juventud no cree en Dios. ¿Y por qué no creen en Dios? ¿Ustedes por qué creen que la gente no está creyendo en Dios? Porque no tienen comunión con Él. ¿Ok? ¿Alguien más? ¿Por qué no conocen a Dios? Porque nuestra relación, ¿saben ustedes, hermanos? No conocen a Dios porque nosotros hemos fallado en la misión que el Señor nos ha dado. Porque nosotros no reflejamos el carácter de Dios. Porque nosotros tememos hablar de Dios. Porque nosotros tememos decirles a otro que Dios es maravilloso porque no lo hemos experimentado. Pero si nosotros saliéramos y dijéramos a los otros cuán maravilloso es nuestro Dios y nuestro Salvador, y lo cual ha hecho en nuestras vidas, y miraran en nosotros a Cristo Jesús, hermanos, muchos de esas personas vendrían al conocimiento de Dios. Muchos están muriendo sin Cristo Jesús. Y muchos están muriendo porque nosotros estamos en una condición pasiva. Ahora con esta pandemia, todo el mundo está predicando en el internet. ¿Y qué pasó con nosotros? Tranquilos. No compramos nada para poder predicar. Ponemos el Facebook, y yo creo que si el pastor fuera a verificar el Facebook de muchos de nosotros, raramente encontraría algo espiritual. Pero eso sí, todos los chismes y todas las fotos ahí están. ¿Por qué? Porque nos llama más la atención los chismes. Hermanos, gente muere por falta de conocimiento de Cristo Jesús. La crisis es una crisis espiritual. Es una crisis en la cual nosotros tenemos que despertar como pueblo de Dios. Noten lo que sigue diciendo el versículo 2. ¿Cómo estará la sociedad en el tiempo del fin? Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen. Parece que estamos mencionando las noticias, ¿no? Sí. Dice, y homicidio tras homicidio se suceden. Ahora, noten lo que el siguiente versículo dice. Por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará. ¿Qué significa extenuar? Cansarse al extremo. Se va a debilitar, se va a enfermar. Y noten lo que se va a enfermar. Todo morador de ella, con las bestias del campo. ¿Cuáles son las bestias del campo? Para aclarar. Las vacas, los pollitos, el pavito. Ah, pero si nosotros tenemos nuestros pollitos en la casa, entonces está bien. ¿Así es lo que dice la Biblia?
Dice que todos los animales del campo se van a ¿qué? A enfermar. Aún los peces. Aún los peces, las aves, y morirán. El mensaje de la reforma pro salud. Es más, el pueblo de Dios, nosotros, siempre se nos ha conocido que tenemos un privilegio muy grande de tener un mensaje de salud. Usted pregunta y a veces lo dicen, adventista, déjenme darles un ejemplo. Una ocasión llegué ahí a un 7-Eleven y estaba mirando ahí y me dice el cajero, dice, el café está a $1. Y yo le dije, no, yo no tomo café. Y me dice, ¿a poco tú eres adventista del séptimo día? Una persona que no es adventista, con un pelo largo y parecía hippie, pero me dice, yo conozco a los adventistas del séptimo día. Entonces, ¿tú no tomas café por eso? Y yo le dije, pues por eso mismo. Y se nos conoce porque tenemos el privilegio de tener una reforma pro salud. Ahora, que la sigamos, esa es otra cosa. Porque la mayoría de los adventistas del séptimo día no siguen la reforma pro salud. Pero aquí nos dice que en el tiempo del fin, todos los animales de la tierra enfermarán, se debilitarán. No importa si los tenemos en nuestra casa, no importa si los tenemos en nuestro patio, no importa, dice la palabra de Dios que se enfermarán. Y no solamente los animales, dice, sino que los seres humanos. Porque hay algunos que les afecta el virus y a otros no. ¿Por qué dicen que los más gorditos, si no me miren, nos afecta más? O porque a los diabéticos, o a los que tienen problemas respiratorios, o problemas cardíacos. ¿Por qué? Porque estamos enfermos. Pero dice la palabra de Dios, dice, ciertamente hombre, el versículo 4, no contienda ni reprenda a hombre, porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. Ahora el versículo 6. Mi pueblo fue destruido porque desechaste el conocimiento. ¿Por qué el pueblo de Dios es destruido? Porque desechamos el conocimiento. Mensajes vienen, mensajes van, y nosotros seguimos igual. Desechamos el conocimiento de Dios, pero eso sí, le pedimos a Dios que nos siga bendiciendo. Noten lo que dice el versículo, dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Ahora viene, ahí siempre paramos nosotros. Ahí paramos, pero no leemos lo que sigue. Dice el versículo, por cuanto desechaste el conocimiento, ¿qué dice? Yo te echaré del sacerdocio. Pero espérenme, todavía viene más difícil. Y porque olvidaste, ¿qué cosa? La ley de tu Dios, también yo me olvidaré de ti. Lo más duro. ¿Qué dice? ¿Que se olvidará de quién? De sus hijos. Es duro. O sea, el Señor nos está diciendo que como padres tenemos que ser fieles a Dios para que se acuerde de nuestros hijos. Tenemos que reflejar el carácter de Cristo para que nuestros hijos miren en nosotros el carácter de Cristo. Si nosotros somos fieles a Dios, nuestros hijos regresarán. Pero dice, el pueblo padece porque rechaza el conocimiento de Dios. Necesitamos ver las cosas a través de los ojos de Cristo Jesús. Necesitamos mejorar nuestra vida. A
ver, no me escucharon. ¿Necesitamos mejorar nuestra vida? Amén. Déjenme decirles que no comparto su pensamiento. No necesitamos mejorar nuestra vida. Nuestra vida tiene que ser transformada por Cristo Jesús. Amén. Porque cualquiera puede mejorar la vida. Hasta el que fuma dice, hoy día dejo el cigarro y mejora su vida. Pero nosotros necesitamos ser transformados por Cristo Jesús. Amén. Necesitamos ser cambiados y llenos del Espíritu Santo. Amén. Necesitamos cambiar nuestras vidas a través de Cristo Jesús. Amén. Mi querido hermano, es tiempo de que nosotros despertemos. El propósito que Dios tiene para nosotros es el mismo que tuvo cuando creó a Adán y a Eva. Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1, versículo 31. Y vio Dios todo lo que había hecho. He aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Dios creó todo bueno. El Edén era bueno. El ambiente era bueno, perfecto, santo. El propósito que Dios tenía para Adán y Eva era que vivieran en un lugar bueno. Y se les dio una advertencia. Ahí lo vemos en el versículo 16 del capítulo 2. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente, ¿qué cosa? Morirás. El mundo está muriendo. Y el Señor les dio una advertencia a Adán y a Eva. ¿Y qué les dijo? Tienen que ser ¿qué? Obedientes. Otra palabra por obediencia. Fieles. Leales. Desde el principio Dios pidió que nosotros seamos leales y fieles a Dios. Amén. Obedientes a Dios. Y saben ustedes que hoy día el enemigo, el diablo, ha tenido un éxito grandioso, incluso en medio del pueblo de Dios. Porque cuando nosotros empezamos a hablar de la obediencia, ¿qué es lo primero que la gente dice? Restricción. Extremistas. Prohibiciones. ¿O qué otra cosa? Fanatismo. El enemigo, el diablo, ha querido que nosotros seamos infieles. Y la primer prueba que pasó Eva y Adán fue a través de ¿qué? De la comida. ¿Y cuál fue la primera victoria que Cristo Jesús tuvo aquí en esta tierra? La comida. El ayuno y la comida. Satanás vino y lo tentó con la comida. El Señor desea que su pueblo sea fiel. Amén. Cuando nosotros somos fieles a Dios, el Señor nos abre las ventanas de los cielos y derrama todas sus bendiciones. No solamente se está refiriendo cuando devolvemos los diezmos y las ofrendas, sino que Él nos dice: cuando tú eres fiel, yo te lleno de bendiciones. Amén. Así es. Y el Señor le dijo a Adán y a Eva: quiero que ustedes sean fieles. Pero conocemos la historia. Fueron infieles. La pregunta es, y no me tienen que contestar, ¿cuántos de nosotros somos fieles a Dios? ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado los mensajes de Dios y los hemos rechazado? ¿Cuántas veces el Espíritu Santo ha tocado tu corazón y te ha dicho: es tiempo de que entregues tu vida a mí? Y lo rechazamos. ¿Cuántas veces hemos escuchado al Señor: es tiempo de que yo te dé el poder para cambiar tus dietas y tus hábitos? Y no lo pedimos. ¿Cuántas veces hemos venido aquí
y hemos escuchado la verdad presente y la rechazamos. Y decimos, el pastor está bien, predica muy bien, muy bonito, nos da de vez en cuando una pedrada, pero salimos de aquí y seguimos iguales. Hermano, es tiempo de despertar. Amén. Es tiempo de decir al Señor, Señor, yo no puedo, pero contigo sí puedo. Amén. En Romanos capítulo 5, versículo 12, la palabra de Dios nos dice lo siguiente. En Romanos capítulo 5, versículo 12. Cuando lo encuentren, digan amén. Amén. Dice, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuantos todos pecaron. Déjenme aclarar una cosa. La crisis que está pasando el mundo y el universo, eso no quiere decir que si usted se enferma, es a consecuencia de su pecado. ¿Me entendieron lo que quise decir? ¿Por qué? Porque el mundo está padeciendo, se está envejeciendo, se está deteriorando. El ser humano ha ido en deterioro. Muchas de las cosas que nosotros sufrimos no es a consecuencia del pecado, sino es a consecuencia de nuestro pecado, perdón, sino es a consecuencia de más de 6,000 años de pecado que ha existido en el mundo. El mundo está muriendo, pero Cristo vino a darnos salvación para cada uno de nosotros. Amén. Amén. Porque el Señor desea que nosotros vivamos, que no muramos. Amén. Por eso el mensaje de Dios hoy día es que nosotros necesitamos enfrentar las crisis que tengamos afianzados de Cristo Jesús. Amén. En Mateo capítulo 24, la palabra de Dios nos dice los acontecimientos que iban a suceder antes de que Cristo viniese. Y nos dice en el versículo del 4 en adelante: dice, respondiendo Jesús le dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Déjenme decirles algo. Hoy día hay muchos engañadores en todos los ámbitos de la sociedad, incluso en medio del pueblo de Dios. Por eso el Señor dice, mirad que nadie os engañe. Por eso es indispensable nosotros ir a la palabra de Dios. Amén. Por eso el Señor dijo, maldito el hombre que confía en el hombre. Hoy día yo he escuchado a personas que dicen, no se preocupen, lo que está sucediendo no tiene nada que ver con profecías. Ustedes sigan adelante, Dios los va a proteger. Pero acabamos de leer nosotros que nosotros padecemos porque desechamos el conocimiento de Dios y porque nos hemos olvidado de ser fieles a Dios. Y hay otras personas que dicen, hay que deshacernos de partes de la Biblia para acomodarnos a nosotros a la Biblia. Hay otros que se están yendo al espiritualismo. Y hay muchos hijos de Dios que están siendo engañados. Pero el Señor dijo en el capítulo 24 de Mateo, dice, 3 veces nos dice, mirad que nadie os engañe. ¿Por qué 3 veces? ¿Por qué no solamente una vez lo dijo? Porque cuando Dios repite 3 veces algo es porque nos dice, porque va a venir algo fuerte.
porque nosotros siempre nos olvidamos. Y el Señor dice, te lo repito nuevamente para que no se te olvide. 3 veces el mirad que nadie os engañe. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no se turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Lo que el mundo está enfrentando hoy en día ya había estado profetizado. Cristo está a las puertas. Note lo que dice en Joya de los Testimonios, tomo 3, página 280. Las agencias del mal se coligan y acrecen sus fuerzas para la gran crisis final. Grandes cambios están a punto de producirse en el mundo, y los movimientos finales serán rápidos. ¿Ustedes no han notado cómo los acontecimientos han ido rápidamente? Desde el año 2015 hasta ahora, las profecías se han ido cumpliendo en una velocidad que a veces decimos, caray, si la profecía se cumple diariamente, todos los días hay una noticia que nos indica de que Cristo viene pronto. Amén. Desde el 2015, ustedes pónganse atención, están las profecías cumpliéndose una tras otra, tras otras, tras otras. Y aún dice la gente, pero el Señor no viene. Pero esto es normal. Esto no es diferente. Ya lo pasamos cada 100 años. ¿Lo han escuchado eso? Sí. Eso es cada 100 años es lo que viene. A los otros 100 años viene otra epidemia. Pues déjeme decirle que no ha sucedido cada 100 años, sino que ha ido en avanzada, en aumento. Y mis queridos hermanos, los movimientos están yendo tan rápido. Hoy día vivimos en una burbuja. Estaba comentando con una persona que me estaba diciendo, la economía está buena. Y yo le dije, la economía está en una burbuja. Porque usando solamente la lógica, no me dice que la economía que tenemos ahorita no es la economía real en la cual estamos viviendo, porque se están cerrando negocios a montones, personas están perdiendo sus trabajos, la gente no tiene dinero, y aquellos que están recibiendo desempleo a lo mejor ya se les acaba. Pero espérense después de las elecciones y después hablamos. Hermanos, los acontecimientos son rápidos. Y es tiempo de que el pueblo de Dios despertemos a la realidad eterna. ¿Saben que a nosotros nos gusta sufrir? A nosotros nos gusta padecer, porque somos medios cabezadura, ¿no? Pelones también, ¿no? Bueno. Somos cabezadura. Miren en Ezequiel capítulo 33. Ezequiel capítulo 33. Y yo no voy a pedirles disculpas porque del mensaje fuerte, porque lo estoy leyendo en la palabra de Dios. Amén. Y así es como la palabra de Dios lo dice. Ezequiel capítulo 33, versículo 11. ¿Lo tenemos? Dice la palabra de Dios: diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío. Dios no quiere que tú mueras, sino que se vuelva el impío ¿de qué? De su camino, y que viva. Y el Señor dice: volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? ¿Qué es lo que nos dice el Señor? Nosotros decidimos tomar nuestro camino, y ese camino nos está llevando ¿a qué? A la muerte.
Nosotros decidimos qué es lo que comemos y mucha gente está muriendo porque come muy mal. Nosotros decidimos, pero eso sí, cuando estamos en la prueba, ¿a quién vamos? A Dios. Pero el Señor dice, mi pueblo es destruido por falta de ¿qué? De conocimiento, porque ha rechazado la ley de Dios, porque ha sido infiel. Y el Señor dice, si tú has desechado, así mismo yo te desecharé. Hermanos, el Señor no quiere que ninguno de nosotros muramos. El Señor quiere que nosotros vivamos, pero nosotros somos tercos. Somos tercos. Miren en Eclesiastés capítulo 7. En Eclesiastés capítulo 7, el Señor nos dice algo que querido joven, presta atención. En Eclesiastés capítulo 7, y también a los adultos, y a los medios jóvenes como yo, pues también. Eclesiastés capítulo 7, versículo 17. Nota lo que dice la palabra de Dios. No hagáis mucho mal, ni seas insensato. ¿Qué quiere decir insensato? Imprudente, cabeza dura. No seas cabeza dura. Dice, ¿por qué habrás de morir antes de qué? De tu tiempo. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí la palabra de Dios? Que hay muchas personas que mueren antes de su tiempo. ¿Y cómo es así? ¿Qué acaso Dios nos dice hasta aquí y hasta aquí llegaste? Nosotros adelantamos el tiempo porque somos bien cabezones. Porque nosotros nos vamos a las drogas, al alcohol, al cigarro, a la mala alimentación, a la falta de ejercicio, a la falta del descanso. No vamos a tomar aire fresco porque creemos de que como hay muchos árboles aquí, ya tenemos el aire fresco. Que porque sale el sol, ya tomamos el sol. Hermanos, ¿me están entendiendo lo que quiero decir? A veces adelantamos el día de nuestra muerte porque nosotros tomamos las decisiones equivocadas. Dice, ¿por qué habéis de morir antes de tu tiempo? Querido joven, nosotros creemos que nosotros tenemos el mundo ante nuestras manos y nos creemos bien fuertes, pero hay jóvenes que están muriendo antes de su tiempo por las malas decisiones que han tomado. El Señor desea que nosotros vivamos, que nosotros, lo mismo sucedió en el tiempo de Jesús, en Juan capítulo 3, versículo 19. En Juan capítulo 3, versículo 19, la palabra de Dios dice que en el tiempo de Jesús, dice lo siguiente. Y esta es la condición, ¿lo tenemos? Y esta es la condición, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más, ¿qué cosa? Las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Desechamos a Cristo Jesús. La crisis que estamos pasando es para que nosotros nos despertemos a las realidades eternas. Es para que nosotros nos despertemos que el problema es un problema espiritual y el problema es el pecado. El pueblo de Dios necesita tener una reforma y un reavivamiento como la edad primitiva. Necesitamos despertar a las realidades eternas de que el pecado nos está destruyendo y nos está matando. El pueblo de Dios necesita despertar y entender los acontecimientos a través de los ojos de Cristo para que nosotros podamos entregar nuestra vida a Dios y desechar todo pecado de nuestras vidas. Amén. Miren, hay una experiencia en Juan capítulo 12. En Juan capítulo 12. En Juan capítulo 12, versículo 27. Jesús estaba anunciando su muerte. ¿Y lo tenemos? El versículo 27 en adelante. Ahora está turbada mi alma y dije, Padre, sálvame de esta hora.
mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo y dijo lo siguiente: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. ¿Quién es el que estaba hablando? El Padre. Ahora, note lo que sigue diciendo. Y la multitud que estaba ahí y había oído la voz decía que había sido ¿qué? Un trueno. Noten que ellos escucharon una voz, pero dijeron, es un trueno. Y sigue diciendo, otros decían, es un ángel que le ha hablado. Respondiendo Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y si yo fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Lo mismo se repite hoy día. La voz de Dios viene y nosotros no sabemos escuchar la voz de Dios. En ese momento unos dijeron, es un trueno. Otros dijeron, es un ángel. La Biblia no dice cuántos realmente entendieron la voz de Dios. Pero hermanos, a veces nosotros estamos en la misma situación y nosotros no entendemos porque no conocemos a Dios. No conocemos la voz de Dios. La palabra de Dios dice en Juan 10:27, mis ovejas conocen mi voz y me siguen. Escuchan y son leales, son obedientes. En Éxodo 19:5, ¿qué es lo que dice en Éxodo 19:5? Alguien que lo busque y lo lea, por favor. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. ¿Cuáles son las dos condiciones para que el Señor nos haga un tesoro especial? Para que nosotros seamos el tesoro especial de Cristo Jesús. ¿Cuáles son? Escuchar la voz de Dios. Pero también ser ¿qué? Fieles y leales. ¿Qué es lo que hemos leído en toda esta mañana? Que hay que escuchar y entender la voz de Dios y ser leales a Dios, porque la solución al problema en que estamos viviendo es porque somos infieles a Dios y porque no conocemos la voz de Dios. ¿Quieren un ejemplo? Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3. Versículo 20. ¿Qué es lo que dice? Muy conocido. He aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? ¿Qué es lo que necesitamos hacer? A ver. A ver. Ya estamos como en Juan capítulo 3, que no entendemos la voz de Dios. Vamos a leerlo detalladamente y vamos a ver qué es lo primero que necesitamos hacer. He aquí yo estoy a la puerta y ¿qué? Y llamo. Si alguno oye mi voz y entonces abre la puerta, ¿qué es lo que dice? Entraré a él. ¿Notan ustedes que no entendemos la voz de Dios tan simplemente con solamente leerlo? Necesitamos escuchar la voz de Dios, porque si tú no escuchas la voz de Dios, alguien puede estar tocando y puede ser el diablo, y abres la puerta y el diablo va a hacer la fiesta en tu casa. Por eso el Señor dice, necesitas escucharme primero y después abrir la puerta. Pero si tú no conoces a Dios, pues va a estar hablando y va a estar llamando y va a decir, ¿y este vendedor quién es?
Y esta adventista del séptimo día que está tocando la puerta, ¿quién es? Bueno, si seguimos tocando puertas, ¿no? Necesitamos conocer la voz de Dios. La crisis, la solución de la crisis es conocer a Cristo Jesús. Es conocer que Cristo Jesús tiene la solución a la crisis que es el pecado. ¿Qué fue nuestra lectura bíblica de esta mañana? En Apocalipsis capítulo 12, versículo 11. ¿Cómo podemos ser vencedores? Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron su vida ¿hasta cuánto? Hasta la muerte. Hasta la muerte. ¿Cuál es la solución a la crisis del pecado? La sangre de Cristo Jesús. ¿Cuál es la crisis a la solución de que estamos viviendo? Fuese cual fuese, la sangre de Cristo Jesús. Amén. Cristo Jesús murió para que tú y yo tengamos vida. Amén. Para que tú y yo tengamos una relación estrecha con el Señor. Para que nosotros tengamos la certeza que venga lo que venga, el Señor estará con nosotros. Amén. Y termino. Salmos 91. Salmos 91. Bueno, voy aterrizando porque ya no digo que es el último versículo. Después me dicen, mi esposa después dice, es que dices que es el último versículo y no es cierto. Salmo 91. Noten lo que dice el Salmo 91. No vamos a leerlo todo, aunque es un salmo muy hermoso. Incluso el Espíritu de Profecía dice que todo adventista debiese de memorizar el Salmo 91. Así que tenemos una tarea para empezar a memorizarlo. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerá el terror nocturno, ni saeta que vuela de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el aspid pisarás, hollarás al cachorro de león y al dragón. Por cuanto a mí ha puesto a su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto he conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y lo glorificaré y lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Amén. Amén. ¿Notaron lo que el capítulo decía? Dice, ni peste, ni mortandad, ni pestilencia vendrán a tu hogar. Ahora yo pregunto, ¿pero cuál era la condición? Habitar en el abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Qué quiere decir ese versículo? Estar seguro bajo sus alas. ¿En dónde? ¿Y dónde están las alas de Cristo? Ahí está la palabra de Dios. Miren, vamos a descubrir algo. Salmos 27. Salmo 27. ¿Cuál es el problema? La crisis que estamos enfrentando. La crisis que estamos enfrentando es de pecado. Es una crisis universal, no solamente de este mundo.
es universal. Pero nosotros, para deshacernos de nuestro pecado, necesitamos la sangre ¿de quién? De Cristo Jesús. Y para que la peste, las pestilencias, las dificultades no entren a nuestro hogar, necesitamos estar bajo el abrigo del Altísimo. Vamos a ver dónde está el abrigo del Altísimo. 27, versículo 4 en adelante. Una cosa he demandado a Jehová, buscaré que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para encontrar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo, porque él me esconderá, ¿en dónde? En su tabernáculo. ¿Cuándo? En el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. ¿No notan que está repitiendo y está usando el mismo lenguaje de Salmos 91? Sí. Pero él dice que él nos va a esconder ¿en dónde? En el tabernáculo. En su santuario. Más específicamente, ¿en dónde? En la iglesia. A ver. En Cristo. ¿La iglesia? ¿O en dónde nos va? Bajo la sangre del Cordero. Ok, la sangre del Cordero. Dice, aquí dice, note el versículo 5, porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada. En el santuario. Estas paredes no tienen ninguna protección, no tienen ninguna fuerza, no tienen nada. Pero el Señor dice, necesitas estar donde yo estoy. ¿Y dónde está Cristo Jesús hoy en día? En el santuario celestial. ¿Y qué está haciendo hoy día Cristo Jesús? ¿Algo más? No, intercediendo y expiando nuestros pecados. ¿Está limpiando qué? Nuestros pecados. ¿Cuál es la crisis que tenemos? El pecado. ¿Dónde está Cristo Jesús? En su santuario. ¿Dónde necesitamos estar nosotros? En su santuario, específicamente más en el lugar santísimo. Amén. Donde Cristo Jesús está expiando por nosotros y está limpiando ¿qué cosa? Nuestros pecados. En Levítico 16 dice que el Señor limpia su santuario primero, pero después limpia a las personas individualmente. Él desea limpiarte a ti y desea limpiarme a mí, pero nosotros necesitamos decirle al Señor, Señor, cúbrenos, llévanos a donde tú estás. Amén. ¿Qué es lo que dice en Apocalipsis? En Apocalipsis 14:4 acerca de los 144,000, dice que ellos siguen al Cordero por donde quiera que Él va. Estamos viviendo y experimentando lo que sucede en el lugar santísimo. ¿Realmente estamos siendo limpiados con la sangre del Cordero que quita el pecado del mundo? ¿Realmente estamos yendo para que el Señor nos cubre con sus alas y su manto para que nos proteja en el día del mal? Ahora, ¿cómo nosotros podemos entrar en el lugar santísimo? Hebreos capítulo 4. Y ahora sí ya vamos a terminar. Hebreos capítulo 4. En el versículo 14. Amén. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. En otras palabras, retengamos nuestra fe. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Dónde está el trono de la gracia?
En el lugar santísimo. El último, Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10, Amén. versículo 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar ¿en dónde? En el lugar santísimo. En el lugar santísimo, ¿por qué? Por la sangre de Jesús. Por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Hermanos, Cristo Jesús murió para que tú fueras salvo. Amén. Pero el Señor Cristo Jesús desea que nosotros tengamos la salvación y la certeza de que Él nos protege ante toda crisis a través de su sangre. Amén. Pero Él desea que nosotros, al escuchar su voz y ser leales a Él, entremos a través de la fe al lugar santísimo y le digamos al Señor: Señor, limpia mi vida. Amén. Te entrego mi ser. Perdona mis pecados. Amén. ¿Y saben ustedes qué es lo que hará Cristo Jesús? Lo que leímos en Salmo 91. Él nos afianzará en la roca Amén. y nada podrá movernos. 1000 caerán a tu lado y 10,000 a tu diestra. Dios es grande. Amén. Miremos las crisis por los ojos de Cristo Jesús. Amén. Y miremos que Cristo Jesús está trabajando por nuestra salvación. No solamente Cristo Jesús, todo el universo Amén. está trabajando para que tú seas salvo. Y esta crisis que estamos viviendo es una crisis universal, porque el único que tiene la solución a esta crisis es Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios te bendiga, hermano, y que nosotros podamos seguir adelante y que esta iglesia y como pueblo de Dios muy pronto estemos abajo del árbol de la vida, gozándonos y alabando a Cristo Jesús. Amén.